Desde semanadolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores Oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Hola, somos Alicia y Paloma, como ha dicho Ivonne, somos de Tinkers y básicamente lo que nos gusta, lo que hacemos es cacharrear, desarrollar dispositivos. Antes de continuar, nos gustaría agradecerle a Ivonne que contara con nosotras para este primer aniversario de la Semana WP y a ti que nos estás viendo, que podrías estar haciendo otra cosa, pero no, has decidido poner este vídeo y por lo menos tenernos ahí de fondo. Así que, gracias. Dicho esto, bien, nosotras, entre las últimas cosas que se nos ha ocurrido hacer, es juntar lo que es el mundo hardware con WordPress. Para ello, normalmente hacemos uso de la REST API, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por cómo son las charlas, por la de duración finita, no podemos hablar de todo. Entonces, siempre terminamos hablando o haciendo énfasis en la parte hardware. Así que cuando Ivonne nos propuso participar aquí, estuvimos dándole vueltas y decidimos que qué mejor oportunidad para la REST API que fuera la protagonista y hablar sobre ella. Se trata de una charla técnica, pero básica, ¿vale? Es decir, si tú como usuario no sabes lo que es, o quieres iniciarte en ella, o lo que sea, ¿vale? Que esta charla te sirva de referencia, al menos para poder, pues, saber por dónde empezar. Así que dicho esto, qué mejor que ponernos manos a la obra y sacarle todo el partido que podamos a WordPress con la WP REST API. Vamos a comenzar con una pequeña introducción donde ver algunas definiciones y por lo menos tener un punto de partida. Y para ello lo primero que veremos será qué es una API, que no es otra cosa que una interfaz de programación. Es decir, que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. Por ejemplo, cuando visitas una página web, tu navegador lo que hace es que envía una petición al servidor y la API de ese servidor es la que recibe la solicitud, la interpreta y nos devuelve todo lo necesario para que podamos ver dicha página web. En definitiva, una API nos permite a los desarrolladores construir sobre algo que ya existe. Es decir, no tenemos que estar desarrollando nuevas funcionalidades, sino que ya hacemos uso de algo existente, lo cual, pues, oye, nos facilita el trabajo. Ejemplos de API, pues, cuando quieres incluir un mapa en tu página web, si haces uso de la API de Google Maps, puedes añadirlo totalmente funcional sin tener que desarrollarlo tú, sino simplemente haces uso de esta API y ya aparece tu mapa. Lo mismo, pues, si quieres incluir el inicio de sesión de Google o las redes sociales con Facebook y Twitter, o por ejemplo otros servicios como MailChimp o GitHub, todos ellos tienen APIs propias que nos permiten añadir funcionalidad adicional en nuestra página web o aplicación o plataforma de manera muy sencilla. Podemos construir una API de muchas maneras y una de ellas es REST, donde básicamente, siguiendo unas reglas concretas, ¿vale?, aseguramos el correcto funcionamiento de la API, además de que éste sea eficaz. ¿Y cuáles son estas reglas fundamentales? Pues bien, antes de seguir, tenemos que dejar claro que el servidor, ¿vale?, es la plataforma donde está la API. Y el cliente es la aplicación, la web, lo que sea, que quiere utilizar o que se quiere conectar con esa plataforma. Entonces, las reglas que se siguen para que una API sea red son
Primero, arquitectura cliente-servidor. La API debe ser creada de tal manera que el cliente y el servidor permanezcan separados el uno del otro. Así, pues podemos seguir desarrollándolas y se pueden utilizar de forma independiente. En segundo lugar, los estados. Las REST APIs deben seguir un protocolo sin estado. Vamos, que no pueden almacenar ningún tipo de información sobre el cliente en el servidor. Cacheabilidad. Las REST APIs deben hacer uso, siempre que sea posible, de datos almacenados en caché, porque así podemos asegurar que se pueden recuperar y enviar mucho más rápido. Sistema de capas. Las REST API bien diseñadas se construyen utilizando capas, cada una con su propia funcionalidad. De esta manera las capas interactúan, pero permanecen separadas, y hace que podamos modificar de manera mucho más fácil la API y actualizarla con el tiempo, además de que mejoramos su seguridad. Y por último, la interfaz uniforme. Todas las partes de una REST API deben funcionar a través de la misma interfaz y comunicarse de la misma manera. Existe un sexto elemento que no hemos incluido porque no siempre se considera dentro de REST, así que no lo vamos a comentar, pero vamos, siguiendo estos principios, una API puede ser considerada RESTful. Vale, y entonces, ¿qué es una WP REST API? Pues básicamente es una REST API, es decir, una API que tiene todas las características de REST, que nos permite interactuar y conectar aplicaciones, servicios externos con nuestro WordPress, ¿vale? Y lo hace utilizando métodos HTML y enviando y recibiendo objetos JSON. Por ejemplo, podemos desarrollar una app que nos permita, no sé, por ejemplo, modificar el contenido de nuestros posts o el dashboard de nuestro WordPress. O sea, imagina el potencial de esta herramienta que nos permite trabajar con nuestro WordPress estando fuera de él, ¿vale? Desde la versión 4.7, que fue en 2016, la WP REST API está totalmente integrada en el core de WordPress. Antiguamente había que hacer uso de un plugin, pero hoy en día ya no es necesario y está completamente integrada. Vale, ahora que ya sabemos qué es una REST API y en concreto qué es la WordPress REST API, vamos a afianzar un poquito los cimientos viendo la definición de algunos conceptos básicos. Los dos primeros de ellos son como los esenciales, los fundamentales, y son las rutas y puntos finales o endpoint. Las rutas no dejan de ser una URL y son las que ayudan a navegar a través de los puntos finales. Una misma ruta puede tener varios puntos finales. ¿Y qué compone un punto final? Pues la unión de una ruta con un método HTTP. Los métodos HTTP, para el que no lo sepa, pues son get, post, put, delay, entre otros. Y a través de un punto final lo que vamos a lograr es llevar a cabo una tarea específica que nosotros queramos dentro de las posibles de la REST API. En esta tabla tenemos representadas las rutas predeterminadas que incluye WordPress o la REST API de WordPress. Como pueden ver, podemos usar la REST API para los posts, las revisiones, pero también para las taxonomías o los medios. Básicamente podemos cubrir el espectro de todas las opciones que tenemos dentro de un WordPress al uso, por así decirlo, a través de la REST API. Aquí vemos un ejemplo de lo que comentábamos antes. Una misma ruta, como en este caso la de un post en concreto, el que tiene ID 123, puede tener asociados varios métodos y puntos finales. A través de, si usáramos el método HTTP en esa ruta, get, lo que haríamos es obtener el contenido de todo el post. Si usáramos el put para acceder a ese punto final, tendríamos la posibilidad de actualizar el contenido. Y por último, usando el método delay, eliminaríamos el post por completo.
Así que aquí vemos de forma gráfica, entre comillas lo de gráfico, que una misma ruta puede tener vinculados varios puntos finales. Otro de los conceptos claves son las peticiones. Básicamente, todo tipo de tarea que nosotros queramos realizar con la WP REST API se hace a través de peticiones o solicitudes. La clase WP REST Request es la encargada de gestionar dichas peticiones. Generalmente, aunque no en el 100% de los casos, una petición va dirigida a un punto final. Y a su vez esta puede tener parámetros o no, según el caso. Las peticiones se utilizan tanto para almacenar información como para recuperar algún dato que tenemos almacenado ya en nuestro WordPress. Y en función de la petición se quedará determinado el tipo de respuesta que obtengamos, que básicamente las respuestas son el siguiente parámetro que tenemos que tener bien claro a la hora de trabajar con la REST API. La respuesta no deja de ser todo aquello que nos devuelve el servidor cuando hacemos una petición. Son procesadas por la clase de WP REST Response y pueden ser o bien la información que hemos solicitado o en caso de que algo haya fallado, lo que obtendremos será un código de error. Como comentaba Paloma al principio, el formato que se utiliza con la REST API es JSON, así que lo que vamos a obtener está en formato JSON y en función de lo que queramos hacer con la respuesta, pues tendremos que decodificarlo e ir extrayendo los diferentes atributos que vienen en la respuesta. Siguiente tenemos el esquema. Es un concepto que sirve para diferentes propósitos dentro de la WP REST API. Por un lado, define las estructuras de datos que los puntos finales pueden usar y contiene la lista de todas las posibles propiedades que las respuestas pueden devolver, que como pueden imaginarse es bastante infinita y puede además ir creciendo. Además, el esquema sirve para saber qué parámetros son aceptados como parámetros de entrada en las solicitudes. Y por último, tenemos una mínima capa de seguridad en el sentido de que se responsabiliza de validar que las peticiones realizadas cumplen los estándares. Por último, tenemos las clases de controladores. Básicamente es el responsable de gestionar todos los elementos que entran en juego en la WP REST API, que además, como veremos más adelante, es una cosa que es dinámica y que puede ir creciendo y ampliándola en función de nuestras necesidades. Básicamente, la clase de controladores lo que hace es actuar como director de orquesta y permitir que todos los elementos funcionen de manera correcta. Vale, ya hemos visto lo que es una API, lo que es una REST API y, por supuesto, una WP REST API, ¿no? Ya al punto, ¿cómo estamos? Podemos seguir, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer entonces con la WP REST API? Porque lo que nos interesa entonces es pues, los ejemplos, ¿no? Como vamos a ver ahora, yendo en cada caso con ejemplos con código, con la REST API podemos consultar información, crear contenido nuevo, actualizar el contenido ya existente en nuestra web o borrar contenido. Bien, empecemos con consultar información. En este caso, lo que hacemos es un get y vamos a obtener la información de un post en concreto. Ya hemos visto, ya nos mostró anteriormente Alicia que estábamos usando la URL con el post 123, vamos a seguir con él y en este caso obtenemos dicho post y más concretamente nos quedamos con el contenido. Vale, el siguiente ejemplo es el de crear un contenido. En concreto lo que vamos a hacer aquí va a ser crear un post. Podríamos haber creado una página o lo que sea, pero hemos decidido crear un post. A diferencia de los ejemplos anteriores, como el post no existe todavía en la web, no tiene ID asociado, por tanto en la URL no vemos el famoso 123. Lo primero que vamos a hacer es definir los campos del post que queremos rellenar. En nuestro caso ha sido el título, el contenido y el estado, pero como bien saben, un post en WordPress tiene infinidad de argumentos además de esos tres. Y una vez los tenemos configurados, vamos a realizar una petición de tipo post.
como se puede imaginar, para que nadie pueda crear contenido sin estar autorizado para ello, es indispensable autenticarse. Por eso vemos que en la cabecera de la petición HTTP hemos añadido la autorización con el usuario y la contraseña. Y una vez esto hecho, ya podemos ejecutar nuestro método POST y veremos que nuestro POST, valga la redundancia, ha sido creado en la web. Vale, lo siguiente será un ejemplo de actualizar contenido. Este es prácticamente igual que el que acaba de comentar Alicia, solo que sí que vamos a acceder a un post en concreto, así que volvemos al 1, 2, 3. No definimos ni el título ni el estado, sino simplemente el contenido, que es lo que vamos a actualizar. Y nuevamente es importante la parte de la autentificación para, pues, lo que ella comentaba, no darle esa capa de seguridad y que no cualquiera pueda estar toqueteando nuestro contenido. Y por último, en esta tanda de ejemplos tendríamos la opción de borrar, ya que hemos visto que se puede crear, pues no vernos limitados a que nuestro contenido crezca sin fin, sino que haya cosas que queramos eliminar por la razón que sea, pues tenemos la opción de hacerlo a través de la REHAPI. Hemos decidido borrar este post, el 123, por eso la URL que ven en pantalla. Nuevamente, como estamos modificando cosas dentro de la web, tenemos que estar autenticados y simplemente ejecutando un método delay veremos cómo el post es eliminado. Y ahora lo que vamos a pasar a ver son ejemplos reales en el navegador para que vean que a nivel web en cómo se manifiesta esto que hemos estado viendo. Bien, pues entonces vamos a empezar viendo un ejemplo de nuestra propia página web. Bueno, no es concretamente nuestra propia página web, es una web que usamos para cacharrear y trastear. Y lo que estamos haciendo es hacer un get de los posts. Vamos a ver qué posts tenemos en esta página web. Y como podemos observar, no hay nada. Esto es normal, no nos devuelve nada, es normal porque, como os decía, esta web la utilizamos para cacharrear y no tenemos blog. Entonces, vamos a ver una web en la que realmente sí haya un blog, como es la página web de WordPress España. Aquí sí tenemos un blog. ¿Vale? Y nada, estas son las entradas, que como vemos, pues bueno, tienen unas cuantas, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un get y vamos a solicitar que los posts de esta página web. Vale, un comentario es que tenemos instalado en el Firefox una extensión que nos permite ver el JSON en bonito y no ese código que solemos ver por regla general y al que la gran mayoría estamos acostumbrados. Vale, como decíamos, hemos hecho una petición de las entradas del blog, que son estas, ¿vale? 0, ¿vale? Aquí las tenemos. En este caso, la 3959. Esta es precisamente la primera que estábamos viendo, el título, ¿vale? Bueno, y el contenido. Vale, bueno, pues vamos entonces a solicitar concretamente el post este, ¿vale? 3959. 3959. Vale, pues como vemos, es el post del que estábamos hablando, el último post. Tenemos el título, el contenido. Y lo que estamos viendo es el potencial que tiene la WP REST API, que nos permite sacar u obtener información de nuestra página web o incluso modificarla, como ya hemos podido también observar en los ejemplos anteriores, estando fuera de ella. Ahora os vamos a enseñar una página web que nos ha parecido curiosa,
Es de un evento que se celebró en 2017, enfocado precisamente a la WP Red Happy y básicamente nos ha parecido curiosa porque si os fijáis abajo, en la parte baja de la pantalla, podemos observar la petición que se está realizando. En este caso estamos en la home, ¿vale? Aquí lo primero que tenemos es la petición y debajo tenemos la respuesta. Vale, vamos a ver qué nos devuelve cuando queremos ver a los speakers. ¿Vale? Los speakers son estos. El primero es Adam Silverstein. Vamos a ver la petición. Hacemos un get, pedimos los ponentes y nos devuelve los mismos. Y como podemos comprobar, el primero es Adam Silverstein. Esto nos parece, además de curioso, nos parece interesante porque nos permite pues comprobar o trastear un poco con lo que es la Red Happy. Para aquellos que no están familiarizados, pues pueden ver el uso de la Red Happy en un entorno real, como es una página web de un evento. Vale, llegados a este punto, hemos visto y seguimos incidiendo en ello del potencial que tiene la WP Red Happy para sacarle todo el partido que podamos a nuestro WordPress. Hasta ahora hemos definido conceptos, hemos visto funcionalidades, digamos, por defecto, pero no es lo único que podemos hacer con la Red Happy. ¿Qué más podemos hacer? Podemos extenderlo mucho más y, por ejemplo, podemos hacer respuestas personalizadas. Sea la razón que sea, porque nuestro proyecto tiene unos requisitos concretos, unas necesidades especiales, necesitamos una respuesta personalizada. Pues podemos hacerlo. Aquí debo incidir en que lo importante o aconsejable es siempre modificar las respuestas, en ningún caso eliminarlas, porque puede ser que tengamos incompatibilidades con los plugins instalados o con el propio core de WordPress. Entonces, siempre, por favor, modificar, no eliminar. Vale, pues para hacer estas respuestas personalizadas, hacemos uso de las funciones que tenemos en pantalla y del hook REST API int. Aquí tenemos un ejemplo de respuesta personalizada. En la parte baja definimos nuestra función donde básicamente obtenemos los campos metas de un post, ¿vale? Entonces, la respuesta personalizada, lo que hacemos es, cuando solicitamos la información del post, además nos devuelve los campos metas que hemos definido con nuestra función. Otra forma de ampliar la funcionalidad que nos ofrece la WP Red Happy es definiendo puntos finales personalizados. Esto nos va a permitir tener algo hecho completamente a medida, ¿no? Como comentaba Paloma, a la hora de hacer respuestas personalizadas se permite y se aconseja añadir, pero no eliminar las ya existentes. Si lo hacemos a través de puntos finales personalizados, las respuestas solo van a tener aquellos campos que nosotros hayamos definido, siendo todo mucho más rápido y optimizado, con la importancia que eso tiene de cara al rendimiento de nuestra página. Para declarar los puntos finales personalizados se hace uso de la función register_resroute y ahora vamos a ver con un ejemplo en código cómo se lleva esto en la práctica. En este caso, el ejemplo que vamos a plantear es: oye, dado un autor, quiero que me digas cuál es el título del último post que escribió. Esa no es una función que WordPress Red Happy nos ofrezca por defecto. Por eso, a través de esta funcionalidad podemos lograrlo. Para ello, como vemos en la parte baja, usando el hook de Red Happy init, declaramos la función registrando la ruta. Muy importante el primer parámetro que ustedes ven en la pantalla como tinkers/v1. Ese es lo que se conoce como el namespace y es importante
que sea customizado para que evitar conflictos con otros plugins. Si usamos uno muy genérico, puede ser que ya lo esté usando o otro plugin que tengamos instalado o el propio core. Y ahora al registrar la ruta también le estamos diciendo cuál es el nombre de nuestra función call, que básicamente es la que va a definir qué hace y qué devuelve la REST API cuando nosotros llamamos a este punto final. Y eso es lo que podemos ver en la parte superior, que básicamente es lo que comentábamos al principio. Lo que va a hacer es, dado un ID de un autor, dime cuál es el título de su último blog, y eso es lo que nos va a devolver. Y como tercera forma de ampliar la funcionalidad de la REST API tenemos los tipos de contenido personalizados. Pero ustedes se estarán preguntando, vale, vimos al principio en la tabla con las rutas predeterminadas que se podía utilizar esto para los posts, para las páginas, pero ¿qué pasa si en mi web yo tengo definido un custom post type? ¿Puedo usar la REST API? ¿No puedo usarla? Bueno, buenas noticias. Podemos usarla, pero para ello es indispensable que al declarar el custom post type utilicemos el argumento showInRest declarado a true. Y en el caso de que los custom post types no sean que los hayamos definido nosotros, sino que nos vinieron a través de un tema que tengamos instalado en la web o un plugin, también podemos seguir usando la REST API. Lo que en ese caso lo que haremos es usar los dos hooks que pueden ver en la transparencia. En este caso vamos a ver un ejemplo súper sencillo y súper básico en el que estamos declarando un tipo de contenido personalizado, en este caso libros. Se imaginarán que generalmente y en la práctica se suelen definir muchos más parámetros, pero aquí lo hemos acortado por cuestión de simplicidad y que centrarnos en lo interesante que es la REST API. Y como pueden ver, utilizando el argumento showInRest igual a true, esto nos va a permitir utilizar la REST API, definir puntos personalizados y demás para el tipo libros, y podremos utilizar las funcionalidades que ya hemos comentado para ampliarnos el uso de nuestra web o conectarlo con una aplicación externa o lo que nos hiciera falta. Bueno, con esto hemos terminado el repaso que nosotros queríamos hacer a la WP REST API, que como les comentaba al principio queríamos que fuera una cosa básica que les dejara con una composición de lugar de qué es la WP REST API, qué se puede hacer con ella, por qué es tan interesante y por qué tiene tanto potencial de cara a usar WordPress como más cosas que una sencilla web. Lo que les hemos dejado en la siguiente transparencia es una lista con diferentes recursos para aquellos que quieran profundizar o centrarse en algunos conceptos que igual nosotros les hemos dicho pero no les han quedado totalmente claros. Aquí tienen una serie de enlaces y de guías. Incluso no desestimen el recurso de WordPress TV. Han habido en WordCamp o en otras meetups charlas sobre la REST API que ustedes pueden visualizar. Y ya con esto habríamos visto cómo podemos sacarle partido a WordPress gracias a la WP REST API. Como bien saben, somos Paloma y Alicia. Pueden contactar con nosotros a través de las redes buscándonos como Tinkers o bien en nuestra página web tinkers.es. Y no queremos finalizar sin volver a darle las gracias a Ivonne por haber contado con nosotras para el primer aniversario de la Semana WP y por supuesto a ustedes que han permanecido aquí hasta el final. ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!